damos gloria, honra y gracias. Señor, gracias de verdad, muchas gracias. Gracias a ustedes, hermanos, amigos, personas, familia, que me están escuchando en este momento para la gloria y honra del que reina por los siglos de los siglos. Quiero llevarles un mensaje que depende del tiempo, podrá llevarse una primera parte, una segunda, titulado ¿Qué voz estás escuchando? ¿Qué voz estás escuchando? Es importante en estos tiempos anteriores y más aún en este tiempo saber qué voz estás escuchando. Vamos a orarle a Dios para que el Señor llegue a tu corazón, llegue a tu espíritu y puedas oír su voz, que es la voz que debemos escuchar. Padre que estás en gloria, te adoro en esta hora, te doy gracias por perdonar mis pecados, por lavarme con tu sangre. Te doy gracias por todos esos ministros, esas personas, esos valientes que están viendo, Señor, ahora, mi Dios bendito. Esos guerreros y guerreras, Señor, que están escuchando esta palabra, Dios. Que tú ministres una palabra, Señor, a través de mi persona, mi Dios bendito, especial, Padre. Que tu voz, Señor, se oiga, Padre Santo. Que tu voz retumbe, Señor, que tu voz consuele, que tu voz exhorte, que tu voz, Señor, amplíe el ministerio, que tu voz, Señor, aumente nuestra fe, Padre, que tu voz, Señor, sea cálida como siempre, y también tu voz sea de autoridad, Señor, como siempre, tu voz sea de amor, como siempre, tu voz sea, Señor, de esa voz de corrección, esa voz de aliento, esa voz, Padre Santo, que enriquece todo el entendimiento humano, esa voz, Señor, que necesitamos escuchar, en el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Qué voz estás escuchando? Es el título de este mensaje. Alabamos el nombre de Dios. Es importante, hermano, hermana, amigo, descarriado, hombre de Dios que me está escuchando en este momento. Quiero que sepas que todos los que están oyendo este video es porque Dios quiere que oigan su voz. Y los que ya tenemos identificado la voz de Dios, ¿verdad? Entendamos que hay tres tipos de voces. La voz de Dios, que es la principal, como la canción Siento una voz que me dice, esa, la voz de Dios, la voz del hombre y la voz del diablo, que se nos reprenda. Hay gente que cree que Dios cuando habla, lo que hemos tenido experiencia, ya les cuento ya, con la voz audible del Señor. Creemos que solamente la voz es algo como queriendo decir, Juan, yo te amo. O sea, una voz así suave. Sí, hay momentos cuando Jesús se revela y le habla el hombre, dice que soy Jesús, te amo, quiero salvarte. Hay una voz hermosa, preciosa, pero lo que hemos tenido esa experiencia, sabemos que la voz de Dios no todo el tiempo habla de esa forma tan cálida como queremos ser. Y no solamente es audible, la voz de Dios puede ser a través de los hermanos, a través de tu pastor, a través de tu pastora, a través de tu hermano, a través de una familia, a través de un inconverso. La voz de Dios, mira, puede ser dirigida a través de una burra, así como pasó con la burra de Balaam. ¿O es que usted cree que le habló quién? El diablo, que el Señor lo reprenda. ¿Ve? La voz no quiere decir que esa es la voz de Dios, sino que quiere decir que era la voz, era la voluntad del Señor prevenir a Balaam. O sea, la voz de Dios es algo tremendo, la voz de Dios es algo que trae confortación, que trae firmeza, que trae reflexión. Te lo digo por experiencia propia. La voz del hombre en muchas oportunidades es buena. Es buena en muchas oportunidades, otras veces es mala. Ahora, aunque sea buena o sea mala, no es perfecta, porque Dios quiere que seamos perfectos. Esa voz de Dios nos indica que hay una perfección. ¿O es que te cree que viene con una novia chueca, torcida, con ojo apagado, temblando? No, viene por una novia perfecta. Esa es la voz que tenemos que escuchar. La voz de Dios que está diciendo en este momento que le hablemos a las almas que están perdidas, que le hablemos a los hermanos que están confundidos. Yo quiero una iglesia que sane el herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo y aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. La voz de Dios habla verdad. La voz del enemigo habla, como lo vamos a ver ahorita, habla media verdad con
parte de mentira, parte de calumnia, ¿verdad? Es bíblico y es viviente porque muchos creyentes han tenido experiencia sabiendo cuál es la voz de Dios y cuál es la voz del diablo, que se nos reprende. Y la voz del hombre, como le estoy diciendo, bueno, puede ser buena, pero nunca es perfecta. Entonces, ¿qué voz tenemos que escuchar? ¿Cuál es la voz? La voz de Dios. Vamos a leer algo rapidísimo aquí en el libro de Génesis, ¿verdad? En el capítulo 3, versículo 8, que dice de la siguiente manera: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. A su nombre gloria. Adán ya había escuchado la voz de Dios. Ya Dios hablaba tal vez diariamente con el Señor. Yo creo que es así. Adán tenía ya una conexión con la voz de Dios. Yo creo que todo lo que Adán aprendió antes de que el Señor formara a Eva, y todo lo que Dios le dijo antes que el Señor formara a Eva, Adán se lo decía a Eva, se lo comunicaba. Había una comunicación del hombre con su mujer repitiendo la voz de Dios. Era algo agradable, era algo hermoso, era algo que ya el Señor quería, así como quiere contigo, escuchar tu voz, que tú oigas la de Él, que tú sepas de las formas como Dios habla a través de la Biblia, a través de la palabra, aunque la Biblia es la palabra de Dios y la voz de Dios es otra cosa. A su nombre, gloria. O sea, es un poquito confuso, pero es la palabra de Dios y la voz de Dios. La palabra de Dios nos enseña, es el libro que es de fe y conducta, que nos enseña cómo debemos de caminar, cómo debemos andar, cuáles son las profecías, todo nos enseña la palabra de Dios. La palabra de Dios nos enseña, nos exhorta, nos corrige, es espada de doble filo, etc. No vamos a hablar acerca de la palabra, estamos hablando acerca de la voz de Dios. Lo que sabemos es que Adán tenía una comunión íntima, personal con su creador, con nuestro creador. También hay gente que dice que no había mucha comunicación entre Adán y Eva, que Adán descuidó a Eva. Ese es un comentario extrabíblico. Yo sinceramente no creo que la descuidó. Yo creo que ella fue seducida, como muchas personas. A veces queremos echarle la culpa al papá, al esposo, a la esposa, a la mamá, al hermano. Queremos echarle la culpa de algo, cuando realmente los culpables somos nosotros. Por eso que la salvación es individual y cada quien va a rendir cuentas por sí mismo. Yo no puedo rendir cuentas por ti. Puedo interceder por ti para que el intercesor principal interceda ante el Padre, que es el Señor Jesucristo. Pero yo no puedo interceder, yo no puedo salvarte. Aunque la Biblia dice que en el Señor Jesucristo será salvo de tu casa, es porque yo puedo ser ejemplo, testimonio, base, la primera luz que alumbra para que el resto de la casa y el hogar alumbre. Pero yo no puedo salvarte. Tu hermano no puede salvarte. Tu hermana no puede salvarte. Estoy hablando de hermanos espirituales, hermanos carnales. Mi mamá no puede salvarme. Pueden interceder, pueden ser pilares, pueden ser ejemplos, pero no pueden salvarte. Por eso la voz que yo debo de escuchar, antes de escuchar la voz de mi papá, de mi mamá, de mi pastor, de mi hermano, es la voz de Dios. Señor, ¿qué quieres para mi vida? ¿Qué tienes? ¿Cómo estás, Señor? ¿Cómo amaneciste? Jehová, te bendigo en este día, en esta mañana. Padre, háblame. ¿Qué hago en este día? Quiero escuchar tu voz. Cuando a veces no lo entendemos a través de la palabra o no entendemos algo, el Señor se puede manifestar a través de otra persona, a través de otro hermano, a través de otra hermana, e inclusive a través del silencio. ¡Wow! La voz de Dios puede escucharse a través del silencio. Tú puedes estar, ves una arañita y dices, wow, esa araña cómo está tejiendo eso. Así el enemigo teje sus redes poco a poco. ¿Ves? Ahora, el diablo, que el Señor lo reprenda, también habla. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Que el enemigo, que el Señor lo reprenda, como también habla, él es imitador de las cosas del Señor. Dice la Biblia que Satanás es ángel de luz, se disfraza de ángel de luz. Fue ángel de luz, después sufrió una metamorfosis, pero se disfraza actualmente de bueno.
Satanás nunca te va a hablar, a los hijos de Dios le va a hablar golpeado. Satanás buscó una estrategia en el huerto del Edén, pero antes lo hizo allá arriba y pudo engañar a la mayor parte de los ángeles, a la tercera parte de 4 partes. Entonces, si fueron engañados muchos ángeles, ¿cómo no van a ser engañados muchos cristianos, muchos hijos de Dios? Ahora, todo lo que está pasando actualmente es un ejemplo vivo de que el Señor está a la puerta. En los últimos tiempos, aún los escogidos serán engañados. Los pentecostales dicen tener la verdad, los libres dicen tener la verdad, otro grupo intermedio dicen tener la verdad, cuando la verdad es solo Cristo. Cuando tú oyes la voz de Cristo, vas a hablar verdad, vas a predicar verdad, vas a andar en la verdad. A su nombre, gloria. Entonces, hermano, es importante distinguir. Ya le vamos a dar un ejemplo. ¿Cómo tú puedes? Mire, hermano, ¿usted sabe cómo usted distingue la voz de Dios? A su nombre, gloria. Bendito sea el nombre del Señor. Usted le distingue cuando usted está en el Espíritu. Usted sabe que es la voz de Dios. Porque la Biblia dice que todo lo bueno, todo lo sutil, todo lo que es de buen nombre, todo proviene de allá arriba, del Padre de las luces, proviene del Padre de la verdad. Dice la Biblia que en él no hay mentira. En cambio en Satanás, en él sí hay mentira. Por eso Satanás dice una verdad a media, como lo dijo en el libro de Génesis. Y dice Dios, como digo la mente, que si comiere y se le es igual a Dios, ¿no? Le trató de levantar el ego. Así hace con algunos creyentes. Trata de levantarle el ego, trata de seducirlo. Satanás quiere seducirte, pero Satanás no te seduce vulgarmente, no se te presenta, soy el diablo. Él tiene que utilizar algo o a alguien. Él buscó en el huerto de Edén cuál era el animal más astuto y dijo: la serpiente. A esa la voy a posesionar. Esa es más vulnerable que todos los animales que están aquí en la tierra. Esa va a ser o me va a ayudar a cumplir el objetivo que yo tengo. Pero antes de que Satanás hiciera eso, se reveló allá arriba en el cielo y convenció a los ángeles. Pero Dios le metió una patada grandísima y lo sacó de allá. Cuando Satanás cae, dice la Escritura, el Señor ya estaba en la tierra, Jesús. Se vi caer al lucero de la... Pero esa es otra historia. Pero ¿qué es lo que quiero decir? Que ya él desde el principio, el homicida, el mentiroso, el seductor, el tramposo, el malicioso, o sea, todo lo que termina en oso, ocioso, odioso, rencoroso, todo eso era Satanás. En una relación que no era así al principio, dice que era un ángel perfecto, pero fue sacudido y echado, sufriendo una metamorfosis, echado aquí a la tierra. Cuando llega aquí a la tierra, odia la creación del Señor, odia todo lo que el Señor ha hecho. Y entonces se dio cuenta que estaba Adán. Yo estoy seguro que él quería darle, pero Señor, pero ¿por qué Adán no podía escuchar la voz del diablo? Ni siquiera saber que estaba ahí, en el huerto del Edén. ¿O es que usted cree que llegó ese primer día y que no estuvo antes? No, eso ya tenía tiempo. Tal vez años, tal vez miles de años, yo no sé cuánto tiempo, tal vez días, semanas, horas, yo no lo sé. Lo que sí sé es que estaba ahí, que tenía tiempo. Y cuando Satanás, que el Señor lo reprenda, ve que Adán tiene esa comunión tan bella, tan hermosa, tan preciosa con Dios, que sus oídos solo están abiertos a la voz de Dios, ve que no puede destruirlo, ve que no puede acercarse, ve que no puede hacer nada, e inclusive ni siquiera en ese momento era el acusador, así como cuando Job, que es el acusador, ni siquiera se atrevía a llegarse al cielo, a decirle a Dios: mire, tu creación que tú hiciste va a ser seducida. No, porque no iba a ser seducido. Entonces Satanás empezó a maquinar. Dice la Biblia que él es maquinador. Empieza a maquinar. Por eso todo ser humano que maquina mal contra su hermano está en pecado. Todo ser que maquina contra alguien tiene la simiente de Satanás. Y si no la tiene y es cristiano, entonces está siendo seducido por Satanás. Está dándole una puerta abierta o varias puertas abiertas para que el enemigo haga estragos en su vida. Así como cuando Pedro logró dejar una puerta abierta y el enemigo o entró o llegó, se acercó, no sé, pero trató de que Jesús desistiera. Y apenas cuando Pedro le habla, muy sutilmente, Señor, pero ten compasión de ti,
Mira, no hay necesidad de aquello. Y lo llamó aparte y todo. Ve lo que hace Satanás. Y esto es una revelación ahorita que acabo de tener ahorita. Así tuvo que haber hecho con Eva. Y no lo dice la Biblia. Yo voy con ese comentario, así como nuestra Biblia, que dicen que Adán descuidó a Eva y eso no es pecado. Bueno, yo creo que él sedujo a Eva durante mucho tiempo. Que Eva no había comunicado con él, porque cuando él habla con Eva, Eva le responde y graba con que Dios te ha dicho, oye, si tú estás viendo a alguien por primera vez, lo lógico sería que le dijeras, oye, pero ¿y quién eres tú? No, vale, yo no hablo con desconocidos, así como con nuestros padres nos han enseñado, nos han previsto, y ya no comes de esto y no comes de aquello, y cuidado con esto y cuidado con lo otro. Para mí, cuando estaban durmiendo, él la levantó, la sedujo, ella siguió. Mira, aquí está. Ven, aunque no lo dice la Biblia, no nos sorprende porque es la forma. Tú tienes que conocer la forma como el diablo trabaja, que el Señor reprende. Y en este tiempo el diablo trabaja más a través de los cristianos, colocándole lástima. La lástima no es del Señor. ¿Ah? Mira cómo le digo, Señor, ten compasión de ti. Pero ¿qué dice la Biblia? Que el Señor se volteó y le dijo, apártate de mí, Satanás. ¿Ves? ¡Wow! ¡Qué dura palabra!, ¿no? Por eso es que la palabra del Señor no todo el tiempo es suavecita. Entonces, yo me imagino que Pedro se debe haber impactado. Algunos creyentes dicen que el demonio estaba dentro de Pedro, estaba por fuera. E independientemente de cómo haya sido, estaba el diablo allí, que el Señor lo reprenda. Sutilmente. ¿Ven? No le dijo, mira, si no te voy a derrotar, te voy a hacer esto, te voy a arruinar la familia, te voy a agarrar a tu mamá. No, el diablo no dijo eso. Ten compasión de ti. Sutilmente, esa es la voz del enemigo. Pero el Señor, que ya conocía su voz desde antes, wow, desde mucho antes ya conocía la voz del maligno, le dijo, apártate de mí, Satanás. Y Satanás se apartó en ese momento, pero después volvió de nuevo. Santo aleluya. ¿Ah? Y cuando ya el Señor cuando Satanás lo había visitado, lo visitó en el desierto. Cuando el Espíritu de Dios llevó a Dios al desierto. Lo lleva al desierto y Satanás lo visita. ¿Ah? ¿Con qué le refuta el Señor? Con la palabra. ¿Ah? Yo me imagino cuando el diablo, mire, si usted tiene que escuchar la voz de Dios, imagínate el diablo que le escuchó, cuando le escuchaba allá arriba. ¿Ah? La gente, la voz de Dios va a chocar. Tú vas a saber cuando es la voz de Dios que habla a través de ti y cuando la voz de Dios, porque la gente, aún creyentes que no tienen esa comunión, van a chocar. Cuando un creyente, cuando un cristiano, hermano, mira, aquí tienes la respuesta. Cuando un evangélico choca contigo, o cualquier otra persona, pero un evangélico choca contigo, es porque tú andas en el Espíritu, es porque estás guardando una comunión con Dios, es porque estás haciendo algo agradable ante los ojos del Señor, es porque hay un compacto, algo tremendo entre el Señor y tú, y eso choca, así como le chocó a Caín con Abel. Le chocaba que lo que él hacía, porque él también daba buenas ofrendas, pero le chocaba que, mira, por eso que dice la Biblia, y la ofrenda de Abel era agradable. Dios la vio agradable. Vio agradable la ofrenda y vio agradable a Abel. Pero ¿qué le pasa? Que esto le chocó, le carcomió al diablo, como al diablo le carcomió cuando Dios te creó, cuando Dios me creó, le carcomió, dijo, voy a destruirlo. Pero él se dio cuenta en el Edén, ya vuelvo de nuevo a todos los temas rápidos, él se dio cuenta en el Edén que no podía seducir, estoy seguro, convencido a Adán. Pero cuando nace Eva, empezó a darse cuenta que la mujer era diferente, que la mujer no tenía esa misma comunión que el mismo Adán tenía. Yo quiero recordarte algo, la mujer fue hecha a consecuencia del hombre. Cuando Dios vio que el hombre estaba solo, dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. O sea que la mujer fue creada para ayudar al hombre. La mujer fue creada porque a Dios le pareció que el hombre no debería estar solo, que el hombre debería comunicarse, conversar, compartir, establecer, sin olvidar el principio principal, que era la comunión que tienes con Dios. Entonces cuando tú primero pones a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, tu comunión con Dios va menguando, y es cuando eres vulnerable a Satanás, que el Señor lo reprenda. A su nombre gloria. Pero cuando esa comunión es tan bella, tan íntima, vas a volver de nuevo. Va a volver, aunque después va a tener consecuencias, porque la falta de comunión, el descuido te va a ocasionar que peques.
Y el pecado puede ocasionarte la muerte, tanto espiritual como física. El pecado puede enfermarte, como no quiere decir que todos los que están enfermos se pecan, gloria al Señor, pero puede ocasionarte todas esas cosas. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Que cuando Satanás se da cuenta de todo eso, el Señor lo apartó, escuchó rápido, ¿verdad? Apártate de mí, Satanás. Pero allá arriba dice, no, a la mujer la voy a seducir. Y yo me imagino que ella pasaba y no le decía nada al marido. Estoy seguro que ocurrían cosas que no le decía absolutamente nada. Ella también había perdido la comunión por prestar su oído a la voz de la serpiente. Como cuando una mujer tiene marido y la mujer va pasando por algún sitio y el hombre, por eso es que el hombre, el esposo, debe decirle a su esposo, mi amor, buenos días, que bella estás, que lindo te queda ese vestido, esos ojos son preciosos, mi negra. O sea, no sé cómo usted le quiera decir, pero el hombre debe de hablarle a su esposa antes que el enemigo le hable. Debe hablarle a sus hijos antes que venga el enemigo a hablarle. Yo tengo mi conciencia tranquila que yo a mis hijos les he hablado. Si ellos fallan, siguen en el Señor, no siguen, créalo, hermano, y usted no se sienta culpable a que Dios que le está hablando a alguien en este momento, padre de familia, no te sientas culpable, no es tu culpa. Si te has querido sentir culpable y si ellos mismos te han dicho, es el diablo, es la voz del diablo hablando a través de ellos. Que el Señor los reprenda, no a ellos, al diablo, y que se encargue de ellos también si están haciendo eso. ¿Ves? Es la voz del diablo. La voz de Dios es diferente. La voz de Dios ya es totalmente diferente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Oiga, preste atención. Que si, le voy a decir algo, si se llega a cortar el video, lo dejo donde está, ¿verdad? Y después continúo en el nombre del Señor. Pero tengo que decir todo como Dios me lo transmite a través del Espíritu. A través de su voz, así debe ser. La voz de Dios habla a mi espíritu. Mi espíritu habla a tu espíritu. El espiritual va a oír por lo espiritual, va a juzgar por lo espiritual. Yo pido, y inclusive el que esté mal ahorita, que el Espíritu de Dios active su oído espiritual para que siga escuchando la voz de Dios. Ok, entonces, ve que la mujer es vulnerable y empieza, pues, mira mi amor, mira tal cosa, y la mujer va pasando. Pero si la mujer no le cuenta al marido, ya tenemos ejemplos aquí terrenales. ¿Por qué no le cuento? Porque le gustó la cosa, mi amigo. Algo vio diferente. Que el Señor lo reprenda. Entonces, se lo digo yo por experiencia, no solamente como creyente, como pastor y como hermano. Se lo digo yo como hombre seductor que fue durante muchos años. Hombre mujeriego, hombre que estuvo bajo el pecado durante muchos años. Entonces sé cómo seducir a alguien. Que yo voy a decir que era el Espíritu Santo que era que me estaba ayudando a seducir. No, todo acto de seducción es Satanás donde está, que es el que está actuando. Entonces la mujer pasa y no le dice nada. La serpiente tuvo que haberle dicho muchas cosas, pero ella aún no le hablaba. Ella aún no contestaba, pero ya la silueta de la serpiente, la voz de la serpiente, que era la voz del diablo, ya estaba en su mente y en su corazón. Ya estaba seducida. Ya la concupiscencia había llegado a ella. Entonces ella se acostaba con su esposo, estoy seguro, no lo narra así, pero creo que se levantó y fue directamente. Y ahí iban, quién sabe si los demonios, el mismo Satanás acompañándola hasta llegar al árbol que el Señor le había dicho de que de esos frutos no comiera, del árbol del bien y del mal. A su nombre gloria. Si había que comer de algún árbol, el Señor era, que no había necesidad, era el árbol de la vida, el cual es representado por Cristo en el nombre del Señor, pero no es otro tema. Entonces, la mujer come, seducida. Adán come el momento, no se sabe si estaba ahí, yo no creo que estaba, yo creo que llegó en el momento que ella ya tenía rato disfrutando, porque el pecado se disfruta. Es que mira, que el cristiano que le venga a decir que el pecado no se disfruta es un mentiroso, que después, cuando somos cristianos, nos duele, nos avergüenza, nos da dolor, pero es después. Pero en el momento del pecado, el pecado se disfruta. El Señor lo reprende, tanto al enemigo como ese pecado fuera de nuestras vidas. Entonces todo eso, cuando ella come, ¿verdad?, le da a su marido, lo seduce. Ahora, ¿qué voz está escuchando Adán? ¿La del diablo? No.
Indirectamente la de Satanás sí. Indirectamente, por correspondencia podría decirse así de esa forma. Pero es la voz de la mujer. Es la mujer ahora que ya ha comido del fruto, que ya empieza a discernir el bien y el mal. Ya empieza a ser como el por el cual ella fue seducido. Porque lo sedujo de tal forma que no tuvo que hablar tanto. Fue tan seducida, fue la forma tan importante. Por eso que hay mujeres, usted tiene que investigar, hay mujeres que les gusta seducir a los hombres y después se hacen las locotas. Entonces, igual hay hombres que también quieren seducir y se hacen los locos después. Usted tiene que saber, ¿verdad? Entonces, cuando Satanás logra todo eso, se va del sitio. Así pasa también cuando mata a alguien, cuando hace que alguien adultere, algún cristiano, algún hijo de Dios, ya posesiona, está ahí, seduce, habla. ¿Ah? Y otras veces, no, por eso que es la voz de la mujer la que está escuchando, no es el diablo. Porque el diablo le puede decir, no, de un momentico, yo no le dije nada. La que lo obligó o intó a comerse la manzana, o la manzana, el Señor reprende el diablo, el fruto, si digo la manzana, se me dio la manzana, el fruto, no se sabe qué fruta era, fue el enemigo que el Señor lo reprenda. No, fue la mujer la que lo intó. Entonces ahí Adán oyó la voz de la mujer. E enseguida se vieron desnudos, sus ojos fueron abiertos. Y entonces cuando es lo que estoy leyendo aquí, donde aparece la voz del Señor y les dice, en Génesis capítulo 3, versículo 8, ya se me había escapado aquí, le dijo, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. ¿A dónde te vas a esconder? Por eso hay una canción que dice, tú me conoces cuando estoy sentado, tú me conoces cuando estoy de pie. Y el salmista decía, si voy a lo más profundo, ahí estás tú. Si voy arriba en una montaña, ahí estás tú. Si me escondo en una cueva, ahí estás tú. A su nombre gloria. Bendita sea la gloria del Señor. Mira lo que dice. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Se da cuenta? Has comido del árbol de que yo te mandé que no comieses. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. De una vez rápidamente Adán le echa la culpa a Eva por haber escuchado la voz de la mujer. Él no nombra a la serpiente, nada, fue la mujer. Oyó la voz de la mujer. Mientras que Adán escuchaba la voz de Dios y Eva, entonces no había problema. Toda esta historia cambia cuando Eva, sin querer decir que que Adán era un angelito y que no tuvo culpa, no. Lo que estoy queriendo decir que cuando Eva oye la voz del diablo, cuando tú oyes la voz del diablo, disfrazada, hijo de Dios, el día que ya conoce la palabra, esto para los que ya conocen, el diablo te va a hablar sutilmente a través de tu pastor, de tu hermano. Eso lo voy a decir en la segunda parte del tema. Muy bueno que el Señor me dio, que es la voz que están escuchando. ¿Qué voz están escuchando? Le voy a decir la verdad, sabe, clarito y cantado, porque yo oigo la voz de Dios. Yo oigo la voz a través del Espíritu, a través de su palabra, a través de mi hermano, a través de mi hermana, a través de, bueno, mira, a través hasta de una canción, como la canción que dice, si los vientos te obedecen, si la mar por ti se calma, la voz de Dios tú la oyes, pero debes distinguirla y saber cuándo Dios te está hablando. Y ya le voy a contar un testimonio para culminar. Y el hombre respondió a la mujer, ¿qué me diste por compañera? Me dio del árbol y comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó. Y empezó como la canción de Celia Cruz, porque Tongo le dio a Borondongo, Borondongo le dio a Bernabé, y Bernabé le pegó a Mochilanga, y Mochilanga fue la que le echó los pies. ¿Ves? Entonces, que el Señor reprenda también todas esas canciones santeras, todas esas canciones de brujería. Hay que saber, inclusive escuchando una canción cristiana, tú puedes decir, un momentico, eso no es de Dios, esa no es la voz de Dios que está hablando allí. Hasta en eso puedes meterte y todo eso cuando estás conectado.